pero vamos a ver cómo podemos aprovecharlo y también el título que nos convocaba, el de la hipersensibilidad, que es uno de los rasgos principales que vamos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a tener en cuenta sobre todo 5 claves y la primera de esas sería la hipersensibilidad. Hace unos días hicimos en Empantallados, con la que trabajo, que es una plataforma, ya sabéis, digital, una revista digital, hicimos una encuesta con GAT3, que es esta que dirige, ¿cómo se llama este? Ahora se me ha ido, Michavila, Narciso Michavila, hizo una encuesta donde nos sale que en el confinamiento los padres ven más positivamente la tecnología porque la ven más asociada a conceptos como las relaciones personales y el trabajo, o sea, el aprovechamiento del trabajo, el rendimiento. Bien, por un lado. Luego también nos sale en la misma encuesta que la mayoría de padres creen que están más unidos a sus hijos en el confinamiento. O sea, que este confinamiento ha hecho que las relaciones personales padres-hijos sean mejor y mayor, lo cual es también un dato chulo. Y el tercero es que el 45%, no llega a la mitad, pero es lógico. El 45% de encuestados creen que está más unido a su pareja, a su matrimonio, en caso de casados, con el confinamiento. O sea, está más unido a esa pareja. ¿Qué quiere decir? ¿Que el resto no está unido? No, quiere decir que lo normal sería no estar más unido por el confinamiento, sino estar unido siempre, ¿no? Pero sí que hay 45% que declara que gracias al confinamiento se siente más cercano a su pareja, más cercano a su mujer, a su marido y a los hijos. Con lo cual, esta es la foto que tenemos. A la semana pasada es cuando se ha publicado, el informe lo hemos publicado esta semana. A semana pasada, este es el dato, la fotografía que tenemos nacional, ¿no? ¿Cómo tenemos que aprovecharlo nosotros, ¿no? Primero, pues alegrarnos de que esta situación se haya dado porque tiene más beneficios que inconvenientes. Amén de muchos inconvenientes económicos que todo el mundo está sufriendo. Algunos lo han sufrido enormemente, otros lo vamos a sufrir en breve. Y hay una mezcla de todo. Aparte de todas cosas que son grandes inconvenientes, obstáculos, dificultades, pero las dificultades muchas veces también unen mucho y dan felicidad, ¿no? Pues la primera clave que teníamos era la hipersensibilidad. O sea, tenemos que entender y aprovechar que nuestros hijos y todos nosotros somos mucho más hipersensibles ahora. O sea, tenemos una sensibilidad a flor de piel. Eso quiere decir que por todos los sentidos nos entra muchísima información más que antes. En marzo éramos distintos. Esto es una cosa que hay que comprender. Los niños ahora se enfadan más fácilmente, disfrutan más fácilmente, se emocionan más fácilmente con películas, con canciones. Son los adultos también, pero si pensamos, si queréis, en hijos, pero también podemos aplicarlo también a marido, mujer. Es decir, el tacto, el gusto, son más importantes que antes. Somos más vitales en esto y también estamos más sensibles a las emociones y por eso la gestión emocional, que luego veremos, va a ser tan esencial, ¿no? Pero si nuestros hijos están más enfadados o irritados o de pronto están más adolescentes, es lo lógico porque es una de las características que tiene este confinamiento y que es una ventaja si lo aprovechamos bien, que ahora veremos después cómo, si queréis, ¿no? Otra clave sería simplificar la educación. O sea, tenemos que simplificar y tener una visión global de lo que está pasando y de nuestra casa, ¿no? O sea, es la ocasión perfecta para olvidarnos de esa visión que tenemos los padres. Llevamos desde el siglo mediados del 20, sobre todo finales del 20 hasta ahora, podría decir desde los años 80, que es cuando surgen sobre todo los test de inteligencia, los test de no sé qué, ese tipo de cosas. Es una situación en la que traíamos, equivocada a mi juicio, en el que la educación se veía por parcelas, ¿no? Muy parcelada. Decíamos, bueno, vamos a estudiar la autoestima, ahora vamos a estudiar no sé qué, vamos a estudiar la inteligencia, estudiamos la voluntad, estudiamos... Decía, bueno, pero vamos a ver, si está todo junto en casa, ¿no? Tenemos que tener una visión muchísimo más global, mucho más descomplicada. La situación es tan difícil que hay que descomplicarse.
La educación es tan importante que hay que descomplicarse. Tenemos que ir a la unidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A nadie se le ocurre beber un vaso de agua delante de un niño y pensar que es el momento perfecto para enseñarle al niño cómo beber un vaso de agua. Es decir, no beberlo demasiado inclinado que nos caiga el agua, ¿no? Sino tenemos que beberlo un poco, pero lo suficiente como para que el agua llegue, ¿no? Esto nadie lo piensa, todo el mundo da por hecho que lo está viendo el niño pequeño y se acabó. Uno bebe. También podía pensar uno, debo aprovechar este momento para explicarle lo importante que es tener agua en el grifo, la suerte que tenemos teniendo tantos niños en África, por ejemplo, que no pueden beber agua cuando quieren, que tienen que hacer kilómetros para poder disfrutar de un vaso de agua, que tengo que explicarle que tiene que ser agradecido, tengo que explicarle cómo se abre el grifo de agua para que no sobre agua, para que no se desgaste, tengo que explicarle que tiene que preguntarle al que está al lado si quiere beber él también, ser generoso. O sea, imaginaos detrás de un vaso de agua lo que podíamos complicar la educación, ¿no? Y sin embargo, esto sí que hacemos, vamos, vemos el vaso de agua, no está viendo el niño y no nos complicamos. Así deberíamos hacer en muchas más ocasiones en que sí nos complicamos, ¿no? Y uno va a una tutoría, por ejemplo, del colegio, y empieza uno a complicarse demasiado y dice, no os preocupéis, las cosas cuando están mal es que están bastante bien, ¿no? Lo que hace falta ahora es, dentro de lo que se puede mejorar, pues poner unos puntos objetivos, todo lo que queráis, pero no perder esa visión general porque si no nos da, ¿no? El vaso de agua o el cerebro. Tenemos 2 hemisferios, 84 áreas cerebrales, tenemos 8 inteligencias múltiples, 32 no sé qué, 42 pasado, presente, futuro. Y dice, bueno, queréis dejar de partir las cosas cuando tenemos más que una vida y un segundo que decidir. Si solo tenemos un momento en el que nuestro hijo tiene solo 5 años y no va a volver a tener 5 años, disfrutemos de los 5 años y olvidémonos de muchas fases, de muchos... ¿Cuándo empieza la adolescencia? Pues empieza a los 9 años, pero hay gente con 8. O sea, descompliquémonos y vayamos un poquito a lo general. Hablaremos después, si queréis, en las preguntas de esto. La tercera clave sería que atendamos cómo es su generación, que es muy distinta a la vuestra. La mayoría de vosotros sois millennials y esto es fantástico, los jovencitos, los que sois como yo, pues no sois millennials tampoco, ¿no? Yo soy de la generación X, hay otros, bueno, no sé muy bien, ¿no? Pero la generación millennials son los que nacieron en el año 80-84. La generación Z son los que nacieron en el 95, Justin Bieber, 95 en adelante. En el 2010, los que nacieron en el 2010, vuelve a cambiar la generación, con Instagram. El 2010 es una nueva generación y probablemente estoy seguro que con el coronavirus empieza una generación nueva en el 2020. Estoy absolutamente seguro, ¿no? Las generaciones ya van muy cortas, ya son 10 años, van a golpe de tecnología, al golpe de evolución cultural. No van tanto, antes era por generación, ¿no? Padres, hijos, ahora van más por otro tipo de cambios y bueno, es una generación la que tienen la mayoría de vuestros hijos están, bueno, depende si son mayores o pequeños, ¿no? Pero o son de la generación Z o son de la generación que podemos llamar A, que es la siguiente. Pero todos tienen, esas dos generaciones, o sea, vuestros hijos tienen una serie de características que os diferencian a vosotros. Por ejemplo, los padres tienen la característica que describe a los padres hoy, internacionalmente hablando, según nos enseña la psicología y la sociología, es la frustración. O sea, la mayoría de padres se siente frustrado. Así que si un día os levantáis y os decís, o os acostáis, que suele ser por la noche cuando pasa, y pensáis, soy mal padre. Vaya porquería de padre me he convertido. Esto no es lo que yo tenía previsto. Si tenéis esa sensación, que sepáis que simplemente es la generación del millennials, que es completamente normal que lo sintáis y es falso. Y es una generación, una característica que tiene nuestra generación, la de echarse la culpa, la de sentir, yo quizá lo sobreprotegí demasiado, quizás no hice esto a tiempo, si hubiera sabido aquello, no os preocupéis. Y normalmente, casi, yo por lo menos, que haría muy pocas cosas igual que las que he hecho si volviera a vivir, y menos mal que no me dan oportunidad para no equivocarme más todavía, ¿no? O sea que ahí estamos. Ahora, esa generación es una generación muy emocional que no sabe gestionar las emociones. Se mueve mejor vuestros hijos, se comunica mucho mejor con imágenes que con palabras y sin embargo se empeña en escribir textos emocionales en WhatsApp.
que no controlan nada. Que a mí me dicen alumnos de universidad incluso, me enseñan WhatsApp para que opine si le quieren o no le quieren. Y pone te quiero. Pero claro, te quiero en el WhatsApp no significa siempre te quiero. Y hay que interpretar si es te quiero mucho o no te quiero. Y a veces yo le dije, bueno, si te pone te quiero es que te querrá. Lo miro y digo, pues no te quiere. Porque se ha notado ahí que hay algo, porque es esa comunicación verbal que no conocen bien, porque están muy centrados en la no verbal, a veces les hace traicionarse. Y entonces vuestros hijos se comunican muy mal con las palabras. Cuando digan una barbaridad, o sea, es que es una imitación de una película o una serie que han visto, pero no tienen ni idea de cómo controlar lo que están pensando o sintiendo. O sea, no tenéis que hacer tanto caso a las palabras que digan y, por supuesto, no confiéis mucho en las palabras que vosotros digáis. Es decir, que no van a entender muy bien el lenguaje verbal vuestro tampoco, ¿no? Son también una generación que hay que conectar con las sensaciones primero, o sea, estar seguro de que ellos están pensando lo mismo que vosotros, o sea, que están sintiendo lo mismo que vosotros. Cuando os estén contando un problema o una preocupación, una pregunta, cuando estéis hablando, aunque sea de algo banal, intentar sentir lo que está sintiendo, no pensar lo que está pensando, sino sentir lo que está sintiendo. Si dice que tiene frío, intentar sentir frío antes de conectar la idea. Si conectáis las sensaciones, lo va a pillar rapidísimamente, que es muy experto en comunicación no verbal, lo va a pillar rápidamente, le va a dar mucha confianza y va a entrar entonces en el mundo de las ideas. Conectamos primero las sensaciones, de las sensaciones conectamos a las emociones y de las emociones conectamos, una emoción es una mezcla de sensaciones y de la emoción pasamos a la idea. Entonces sí que podemos hablar de todo lo que queráis, de idea, pero todo mezclado, el corazón y la cabeza junto, unidad, descomplicación. La cuarta sería una cosa importantísima. Vamos a ver cómo es novedosa. Lo voy a decir porque parece que a lo mejor es anecdótico y es importante. Y es, tenemos que, en esta, tenemos que dar ejemplo en casa estos días de tres cosas. Uno, la de no tratar mejor a los que son más útiles. Es decir, a la gente que le sacamos más beneficio, no tratar mejor que a la gente que no sacamos beneficio. O sea, es absurdo aplaudir a los sanitarios a las 8 y no aplaudir a los vecinos a las 6. A los docentes, antes decía medio en broma que habría que aplaudirles a los 5, a las 6 y a las 7, por el cúmulo de trabajo. Pero podríamos aplaudir a la gente que no nos está haciendo un gran bien, también hay que aplaudirle. A la gente, nosotros no podemos en nuestra casa demostrarle a nuestros hijos que apreciamos más a aquellos que nos dan más y a los que nos dan menos no le apreciamos tanto. Tenemos que demostrarle que le apreciamos por ser personas y por ser malas personas también le apreciamos, porque son personas. Le apreciaremos lo que podamos, que a veces humanamente es poco, pero todo lo que, o sea, no le respetamos, le reconocemos en su dignidad de persona, no en la utilidad que nos da a nosotros, ¿no? Esto está muy metido y hay que sacarlo. Y luego, que el fin no justifica los medios, también estaría como segunda parte de este cuarta clave, el fin no justifica los medios. O sea, en una acción buena tiene que haber un medio bueno, un fin bueno. No puede decir, bueno, es que no dije la verdad, pero era para no sé qué. Pues no puede ser. A la vecina no le dije no sé qué, pero era para quedar bien. Pues que intentar, porque la sociedad le está vendiendo todo lo contrario. Y nosotros necesitamos estos días de tantísima intensidad en donde hay niños que por primera vez, os lo digo por confesiones de universitarios, ¿no? Concretamente de esta semana pasada, una universitaria me confesaba que estaba aprendiendo más cosas de su padre en este confinamiento que en toda su vida y ya tiene 19. O sea que esto es una cosa chula también, ¿no? Y en la tercera parte de esto sería estimarles por cómo son ya. Es decir, nuestros hijos tienen que sentirse reconocidos por cómo son ya con todas sus imperfecciones. Es decir, no importa, lo que hagan mal, que pidan perdón. Y que queden bien pidiendo perdón. Y que sepan que no tienen ningún riesgo pidiendo perdón. Y que con el perdón se soluciona todo. Y se acabó. Y da igual la carga de culpabilidad. Da igual el peso de lo que hayan hecho. Da exactamente igual lo cafres, lo imperfectos, los desastres, lo imprevistos, lo distinto a como nos hubiera gustado que sean. Exactamente igual. Son vuestros hijos
tienen los mejores padres que han podido tener en toda su historia de la humanidad. Dios ha colocado padre con hijo como correspondía en función del beneficio. O sea, que no os preocupéis, que ha acertado. Y ahora lo que hace falta es no olvidar esto, ¿no? Y la última reflexión, la quinta clave, y así voy terminando también yo, sería el ayudarles a superar el yo, ¿no? También hacerlo nosotros, ¿no? Superar el yo para ser feliz. O sea, tienen que entender, y el confinamiento nos da una oportunidad fantástica, que si nos miramos a nosotros mismos, si vamos a nuestro interés individual particular y nosotros solo, esto no es viable, ¿no? No es viable ni en la casa, ni es viable fuera de la casa, contagiamos a todo el mundo nos contagia, etcétera, etcétera. Esa solidaridad que ha surgido entre todos pueblos, gente, banco de alimentos, todo esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, de pronto el ser humano se ha visto tan agobiado, le ha entrado tanto miedo, se ha visto tan débil, que ha salido lo mejor también de muchos seres humanos que nunca habían ayudado y se han puesto a ayudar más que nunca, ¿no? Y los que ya ayudaban han ayudado aún más, o con más corazón, o con más profundidad. Es decir, necesitamos salir de nosotros mismos y esto es una cosa que tenemos que aprovechar, superar el yo. Ahí entra la trascendencia, darse cuenta que o uno es el Dios de uno mismo y se gobierna y entonces yo que tienen que decidir, es una elección que tienen que tomar cada niño también, ¿no? Y es darse cuenta que él no manda del todo y que el virus le llega en cualquier momento y que ella puede lavarse mucho las manos también, ¿no? Que siempre puede caerle también el virus y sin embargo él debe hacer lo que debe hacer, que es lavarse las manos, pero hay una parte que siempre se escapará. Y no pasa nada porque no pueda controlarla, que no se puede frustrar porque no pueda controlarlo, que el miedo no puede con él porque hay esperanza, que es más importante que el miedo, porque hay un montón de emociones que van juntas, unas positivas, otras agradables, desagradables, todas son positivas realmente, pero unas agradables, otras desagradables, pero van todas conjugándose en la imperfección que somos cada ser humano, un montón de bacterias, un montón de cosas que son desagradables, incluso si nos miráramos por dentro, ¿no? Y sin embargo está todo bastante cohesionado, globalizado, bien, funciona bien, ¿no? O sea, trascender eso, darnos cuenta que el estrés antes era mucha agitación y que ahora tenemos que cuidar una cosa importantísima y es el descanso dentro de la casa. O sea, es muy necesario que entre actividad y actividad haya un espacio de descanso, ¿eh? El descanso asegura la calidad del trabajo y además asegura la salud, la viabilidad, el no caer en el estrés que mata mucho más de lo que imaginamos, el vivimos más si descansamos, si reducimos las actividades. Hay gente que cree que a más actividad, o sea, cuanto minimiza más los descansos, hay gente que cree que que si no descansa, trabaja más y está aprovechando más. Y es todo lo contrario. O sea, si el descanso no es muy bueno y muy frecuente, tan frecuente como que después de cada actividad tiene que haber un descanso. Entre actividad y actividad no puede haber un poquito menos de actividad para coger fuerza para seguir con la actividad. Porque eso es un engaño de los que nos ha traído este estrés antiguo y que ahora, como sigamos haciéndolo, lo estamos haciendo con el teletrabajo muchas veces, ¿no? Si lo seguimos haciendo, nuestra salud será cada vez peor también y no aprovecharemos estos momentos de parón que necesitamos. Disfrutar de los descansos, disfrutar que en el fondo significa el aprovechar, tener la actitud de aprovechar el tiempo y digerir bien este tiempo, valorarlo, lo que tenemos, nuestros hijos, nuestra familia, lo que nos ha quedado en casa, esta nuestra isla fantástica, nuestras conexiones con todo el mundo, por supuesto, pero saber que lo que tenemos que cuidar, sobre todo, es lo que tenemos delante, lo que tenemos cotidianamente y que lo demás es muy, muy secundario y tenemos que ir siempre con una jerarquía de valores muy clara. Con eso he hecho el planteamiento en 20 minutos que me pidieron y ahí más o menos lo hemos cuadrado para que hagáis todas las preguntas que se os ocurra, vamos. ¿Vale? ¿Os parece? Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Pues mira, justo ahora ha escrito en el chat Sí. una persona que tiene unas siglas, con lo cual no puedo saludarla por su nombre. Sí. Puede ser Rocío, de Todas Rocío. las pantallas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo del descanso de los niños asociado a las pantallas. Sí, eso es, sí. Es verdad que
muchos niños, o sea, el descanso, lo que hablaba también era para padres, ¿eh? O sea, los padres, recordar que siempre he vendido la idea de que la adolescencia empieza a los 9 años y acaba a los 40, 45 si tenéis suerte, ¿no? Yo cada vez me encuentro más con gente de 50 adolescente. Yo tengo 53, entonces soy muy sensible a esa edad. Y bueno, o sea, que esta adolescencia, entonces, nosotros somos adolescentes. La mayoría de los que estáis enganchados ahora sois adolescentes. Podéis admitirlo, no admitirlo, llamarle una post-adolescencia si os hace un poco de ilusión, hacedlo como queráis, ¿no? Pero no es malo ser adolescente, tiene muchas ventajas y es una virtud también, ¿no? O sea, no es malo, ¿no? Pero el adolescente es el que es muy sensible también, el que tiene este tipo de conflictos que tenemos que solucionar, entre ellos el descanso. O sea, cuando hablaba para el descanso y el estrés, hablaba también para estas madres y padres que estamos en casa, que tenemos a los niños encima todo el día, que tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer la cocina, tenemos que hacer la compra, tenemos que limpiar, tenemos que desinfectar, tenemos que salir a un horario y a otro horario. Fase 1, 2, 3, 4, como no hay nada mayor genialidad que esto de que 4 fases con 1, 2 y 3, ¿no? Y, o sea, hay un montón de complicaciones que no sabemos muy bien cómo organizarnos. Pero la pregunta que ella decía era concretamente el niño, imagina que el niño también tiene que descansar. Muy bien. El niño que muchas veces descansa con pantalla. Este es verdad que es una tendencia, lo ideal sería que dejara las pantallas para las relaciones familiares, hemos dicho, y para el aprendizaje, que sirvieran las pantallas sobre todo para colegio y para seguir enganchado a familias, amigos, bueno, y que el ocio fuera compartido. Muchas familias se están convirtiendo, o sea, están aprovechando, están consiguiendo, o sea, yo sé que todo el mundo lo intentamos, ¿no? Pero están consiguiendo que el ocio se vaya desplazando de la pantalla a otras cosas como, por ejemplo, los juegos de mesa o las películas. Que son también pantallas, pero la pantalla, cuanto más grande, menos daño hace. Es decir, la pantalla, cuanto más compartida también, menos daño hace. O sea, una televisión es mucho mejor que un móvil y una televisión compartida con gente, pues es fantástico como pantalla comparado con otras cosas. Es mucho peor un móvil en un cuarto a oscuras, cerrado y en la esquina del cuarto, ¿no? Cuanto más pequeño sea el espacio, más daño nos va a hacer. El impulso afectivo también, no solamente digo visual y ocular, ¿no? Es decir, vale, o sea, es verdad que hay que intentarlo. ¿Cómo se puede conseguir? Yo diría, asegurando que el atractivo existe, la competencia es atractiva, asegurando que el videojuego, el juego de mesa que le sugerimos, decimos, oye, ¿por qué no en vez de jugar a la pantalla, quieres que juguemos a esto? Eso es atractivo. Basta con que lo sugeramos, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. En la experiencia, en mi casa también, pero la que oigo también por fuera, es que a veces es cuestión de buscar la oportunidad, los jugadores, cuanto más mejor. Es decir, si hay gente que no juega habitualmente como un padre y una madre con ellos, es una novedad jugar. Estoy hablando de niños con 20 años también, ¿eh? O sea, no solamente de niños pequeños. La novedad de jugar todos juntos, que no ha pasado hace mucho tiempo, esto puede ser un atractivo y el juego a veces pues convendrá tirar de la mensajería para comprar un juego que sea un poco atractivo. Hay una lista de juegos nuevos espectacular. O sea, yo en el último libro, de hecho, propongo unos 30 nuevos porque hay mucho, que tiene muchísima riqueza emocional, que tiene mucha riqueza intelectual también. Yo tiraría por probar, no perder el ánimo. ¿Que siguen jugando con pantallas en el ocio? Pues tenés que decir, bueno, a ver si lo conseguimos. Nuestro objetivo es ocio igual a estancia con más gente, compartir emociones y con juego de mesa y películas. Y más que pantallas. Pero si no nos deja todavía, sigamos intentando, sugiriéndole algunas cosas, a veces exponiéndose a jugar con un hermano a un juego de mesa y el otro vaya oyéndolo y a lo mejor a la tercera conseguimos que juegue, ¿no? Vale. Muchas gracias, Fernando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguien se lanza a activar el micrófono y hacerla en directo. Mira, Irene de Guirola, si quieres activar el micrófono Sí. para preguntar.
Está conectada desde El Salvador. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Hola, soy Irene de Irola. Soy directora de Kinder Campo Verde, un colegio hermano de los colegios de fomento de Hombre, Sí, mucho gusto. María Zamorano nos qué invitó, ilusión. ¿verdad? Sí. María Zamorano nos invitó a estar presentes en esta conferencia. Muchísimas gracias. Entré un poquito tarde, mil disculpas. Pues lo que quería preguntar es un poquito, también está creo que conectada una de las psicólogas del Departamento Psicopedagógico del DEPSI, ¿verdad? Sí. Del Kinder. Y lo que queríamos platicar un poquito es qué es lo que se prevé, qué es lo que estamos enfrentándonos cuando regresemos a clases, cuando ya podamos estar como en clases presenciales. ¿Qué situaciones emocionales podemos prever en nuestros chiquitos, verdad? Bueno, como les digo, estoy en una parvularia de 0 a 6 años y sí, ya empezamos a ver un poquito de eso en casa. Entonces, ¿qué nos pudiera aconsejar para irnos preparando? Sí. Bueno, va a cambiar un poco las relaciones personales. La comunicación no verbal, que son todos los gestos, los elementos que no pasan por palabras, eso va a modificarse en 2 o 3 puntos que ahora voy a decir, ¿no? Por un lado estaría lo de la salud y lo físico, que en efecto ya más o menos sabemos todos cómo va a ir, pues un poquito más de distancia se va a pedir al principio, pero si la cosa va muy bien, llegará un momento en que esa distancia, la de 1,5 metros, 2 que se pide ahora, pues se podrá reducir. Muy bien, ¿no? De hecho, me consta que la ministra ha solicitado al Ministerio de Salud a ver si puede empezar en septiembre los centros escolares con 1,5 metros solo en lugar de 2 metros, ¿no? Ya. No sé lo que conseguiremos, pero eso es independiente. Ahora, psicológicamente va a ocurrir lo siguiente. Lo que sabemos que va a ocurrir, puede ocurrir más cosas también, pero sí sabemos que va a ocurrir es que la gente se va a acercar menos, o sea, la distancia que tenemos todos de seguridad, que solía ser unos 40 centímetros, de 30 a 50, depende de lo afectuoso que uno, o lo expresivo en los afectos que uno fuera, esa va a ser mayor, va a haber más distancia. O sea, ya sabemos que los niños se van a juntar menos, ¿eh? Y eso es bueno, no es malo, eso simplemente es un hecho, es una cuestión cultural. Los chinos se juntan aún menos todavía, o sea que bien, podemos juntarnos 60, va a pasar una distancia mayor. Vamos a ser menos expresivos, ¿eh? La mascarilla y otros hace que estemos acostumbrándonos a mirar más y menos a la boca, menos a las facciones. Vamos a ser menos expresivos. Vamos a poder entender peor a alguien si no aprendemos a entenderle bien, ¿eh? Como no podemos apoyarnos mucho en lo verbal, porque lo verbal hace mucho, es culturalmente, no, es siempre una parte muy pequeña lo que el mensaje nos llega sobre todo por lo no verbal, ¿eh? Siempre, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, estamos hablando más de un siglo, pero últimamente más, van a tener dificultades de comunicación, ¿eh? O sea, comprender lo que se está pensando va a ser más difícil que antes. Por tanto, habrá que hacer un sobreesfuerzo y estar más atento, con un poquito más de atención en los ojos, que eso sí, hemos permanecido con los ojos todos mirándonos. Con los ojos vamos a tener suficiente, pero hay que hacer ese esfuerzo. O sea, va a haber la sensación de que estamos comunicándonos menos, ¿eh? También va a haber más miedo, ¿eh? La incertidumbre ha calado, hay mucha gente que tiene mucho miedo. El síndrome de la cabaña, de no salir, existe y está en todas las casas. En todas las casas hay alguien que siente menos necesidad de salir. No es salir a lo mejor de casa, sino a lo mejor salir de España o salir de donde sea, Salvador, salir de donde sea, ¿no? O sea, salir, no hay tanta necesidad de contacto, ya no hay tanta necesidad de bares o de restaurantes o de salir a jugar a un sitio a otro, ya uno se va acostumbrando a no, hay cierto, en esa costumbre va a haber un poquito de miedo a los demás, de miedo a lo que uno no tiene controlado, y eso también hay que estar vigilante, especialmente de 0 a 3 años y de 3 a 6 infantil y en preinfantil. Es bueno que lo vayamos también, que vayamos enseñándole. Ojalá aprovechemos esto para enseñar comunicación no verbal, por ejemplo, ¿no? A enseñar gestos, a enseñar a expresarse emocionalmente también, ¿no? Y las diferencias de emociones y cómo expresarlas. Es decir, miedo, al ser hipersensibles, decíamos al principio,
más sensibles, tenemos que enseñarles más a gestionar esas emociones. O sea, tenemos que enseñarle que el miedo no es malo, pero que hay que saber qué hacer con él, cuando sobre todo es demasiado, cuando vemos que nos bloquea. El miedo pasa a ser objeto de gestión cuando nos impide hacer algo que deberíamos hacer, ¿no? Sé que debería saludar a fulanito, pero como me da miedo, no el saludo. Como debía saludarlo, tengo que saludarlo. O sea, tengo que superar este miedo porque es un deber el saludarse, aunque sea a más distancia o sin manos, no sé qué. Vamos a haber menos contacto físico, ¿eh? Vamos a comprender mejor a nuestros hijos, los padres, ¿eh? Los profesores, depende de qué contacto hayan tenido, pero los profesores tienen, por mucho contacto que haya habido digital, tienen menos datos de la evolución que han tenido los niños. Van a tender a creer en septiembre que el niño es el mismo que en marzo, y esto no es así, ¿eh? O sea, en absoluto es así. O sea, yo creo que estamos más cambiados que parecidos, fija, ¿eh? O sea, el cambio me parece que es bastante potente. El síndrome de la cabaña es una cosa, insisto, que está, ¿eh? O sea, vamos a tener miedo a contacto, entre otras cosas, pero vamos, también ahora, y luego tenemos, como decían las 5 claves, o sea, tenemos que asegurarles dónde está la seguridad real, ¿no? Es decir, la seguridad está en confiar, en esperar, en dejarse llevar, no en controlarlo. O sea, no pueden controlar casi nada. Un niño pequeño aún menos, pero si el adulto no puede controlar casi nada, y esto no lo ha enseñado ni Europa, ni la OMS, ni la ONU, nadie ha podido controlar la situación del todo. Entonces, si no podemos controlarlo, de hecho, ¿qué ha dicho la autoridad? ¿Qué nos ha enseñado esto? Ha sido, para controlarlo, que cada familia se meta en su familia y a ver si dentro de su familia la arregla. Y una vez unidas familias, poco a poco volvemos a recuperarnos, que es justo lo que la naturaleza humana es así, ¿no? Entonces, bueno, aprovechemos esto y enseñarle a nuestros alumnos de pequeño, a los pequeñitos también, que no hace falta que lo tengan todo controlado, que no hace falta o sea, que no os preocupes, que siempre habrá un padre, siempre habrá una madre, siempre habrá un maestro que le quiera, siempre habrá Dios, siempre habrá algo que él no puede controlar, pero que no puede perder esperanza, porque la esperanza es la que le va a dar el sosiego. O sea, vamos a ir a lo más profundo también, porque lo va a necesitar más que nunca, ¿no? Muchas gracias. Sí, es un placer, un honor. Muchas gracias, Fernando. Aquí ha vuelto a comentar Rocío Moriana si podías enumerar algunos de los juegos de mesa que has mencionado que salen en tu libro de Educar sin Estrés. Sí. Pues mira, hay que saber que, por ejemplo, un videojuego digital, un niño más o menos jugando el videojuego pone en acción unos 7 emociones, 6, 7 emociones. Hay 41 emociones, y 19 sentimientos. Pues pone en juego unas 7 y un par de sentimientos. En el caso de un juego de mesa, de los que voy a decir, se pone en juego las 41 emociones y los 19 sentimientos, generalmente si el juego es muy movido. Si es un juego mediocre porque los jugadores no están muy allá, pues a lo mejor. Pero en cualquier caso se mueven muchísimas emociones en juego. Los juegos tradicionales que movían muchas emociones han sido superados, pero por ejemplo, los tradicionales como el parchís, pues es un juego muy rico emocionalmente, es muy cruel, a veces es pero y donde se gestionan los celos entre los hermanos de una forma brutal. O sea, es fantástico ver jugar en parchís. Cuando la madre te come, ya aquello es cuando se deshace todo, y entonces cuando el niño no entiende muy bien cómo su propia madre es capaz de comerle, y entonces como la regla del juego son las reglas del juego, etcétera, etcétera. El parchís es muy rico, pero ya está superado, ¿eh? Lo que voy a decir ahora me parece aún más ricos emocionalmente que el parchís o el Monopoly. Estos están bien, pero creo que hay nuevos que están muy bien. Entre esos nuevos, se me ocurren ahora, porque la verdad es que no tengo, o sea, que decir que no, que esto es publicidad así gratuita, ¿no? Pero lo podría poner también. Pero hay, por ejemplo, vamos a ver, hay un juego que, a ver si me acuerdo yo, lo que jugamos más en casa, no te preocupes, ¿eh? Digo, no te creas que un juego que se llama Incógnito está bien, ¿no? Otro juego que se llama a ver, tengo una lista por aquí, la verdad. A ver si estoy pensando de más rico a menos rico.
Bueno, lo podría poner, lo voy pensando y lo voy escribiendo en el chat, si te parece. Pero son juegos modernos. No os fijéis mucho en edad, porque la edad es también muy relativa, ¿no? Pero si queréis, os mando una lista, la puedo enviar o subir, se la mando a Juanjo, no sé a quién mandársela, una lista de unos 35 que hay que pueden ser de mayor a menor riqueza, ¿no? Pero vamos, estoy pensando así. Si se os ocurre alguno a vosotros, decidme y os digo si esos están entre los más ricos que hemos estudiado. Pues mira, Pero han mencionado... el Monopoly es de los antiguos como... El Monopoly es como lo del parchís. O sea, está bien, pero es demasiado largo, demasiado... No es de los... Digamos, en una escala de 1 a 5 estaría en 1. ¿Y el Trivial? El Trivial está... O sea, el Trivial pasa una cosa. Hay 2 o 3 tipos de Trivial, ¿no? Está el Trivial clásico, que es más difícil para los niños de ahora, los niños y jóvenes de ahora, porque preguntan cosas demasiado culturales, claro, no están, y preguntan cosas muy del pasado, ¿no? O sea, en los años 60 y tantos o 50 y tantos se les pilla muy lejano. El actualizado es demasiado ñoño a veces, o sea, que si mezclando los dos sale mejor. El actualizado te pregunta cosas muy torpes, te dice cosas que son de cultura cuando son realmente de arte, ¿no? Digo, de arte, no de cosa de periodismo rosa casi, ¿no? Pero bien, también. Y luego hay temáticos como Trivial del Señor de los Anillos, Trivial de Harry Potter, que esos no sirven tanto, ¿no? Pero sí que el Trivial está bien, ¿no? El Trivial está muy bien, sí. El Pictionary Más, a ver, es muy divertido. El Pictionary. Sí, indica mucho el Pictionary. Es más para hemisferios derechos, o sea, trabaja más una parte del cerebro que es la menos utilizada normalmente. Por tanto, es fácil que algún niño vea que le cuesta, ¿no? Es como jugar a las películas también, ¿no? Algún niño le puede apasionar y otro ve que se queda un poquito más descolgado. Si jugáis por equipos es fantástico porque se puede mezclar muy bien, pero sí, el Pictionary es uno de los que están en esa lista, sí. Y hay otro que... Que han preguntado también por el Cluedo, el Catán. Sí, el Cluedo está bien. Sí, el Cluedo, y hay una versión nueva que se llama los invitados incómodos, creo que se llama, que es el Cluedo complicado. El Cluedo para un poquito más complicado. Por si a alguien le parece el Cluedo ya demasiado sencillo, es un poquito más complicado, pero es muy chulo también, tiene muchas ventajas. El Cluedo tiene sus cosas, sí. Lo que pasa es que el Cluedo le gusta a un tipo de niños, no a todo el mundo. No suele ser... Hay niños, es como las películas de Agatha Christie, le gusta a un tipo de personas, pero no siempre a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es uno de los también que es rico. Ahí, a ver si... También por aquí otro juego que hablan de Rummikub. Sí, el Rummikub sí también es bueno, sí. Fernando, podemos hacerte... Es más de pensar, sí. Mira, yo quería hacerte una pregunta así, aunque no tenga que ver con los juegos. Bueno, el tema del coronavirus, pues todavía no está superado, ¿no? Estamos oyendo en televisión que parece que quieren cambiar otra vez el sistema educativo o la legislación que hay. Y todavía no tenemos resuelto, parece que, porque ahora ha sido todo un poco improvisado, lo de las iPads, en fin, todo lo que estamos viviendo ahora a través de la tecnología. Pero, ¿se ha pensado en qué pasa el año que viene si por lo que sea, Dios no lo quiera, hay otra situación parecida y no se puede acudir a los métodos de ir al colegio? No se puede ir al colegio porque los niños tienen otra vez que volver a estar fuera del colegio para no estar en contacto unos con otros, ¿no? No sé, vosotros que estáis en tema de esto, ¿os pregunta el gobierno como especialista? ¿Hace caso? ¿A quién pregunta? Bueno. ¿A quién pregunta? Porque, francamente, ahora es el momento de cambiarlo todo, cuando todavía no sabemos cómo resolver si hay otra vez el problema de que vuelva el virus, que no está erradicado, ni hay una vacuna, ni una medicina. Porque eso puede pasar. Pero tu pregunta es cómo nos vamos a organizar digitalmente, tecnológicamente. Claro. ¿Qué solución veis los profesionales con independencia de lo que diga el gobierno? ¿Qué solución le daríais vosotros? Bueno, ya te digo, con independencia incluso de que os hagan caso, pero quiero decir, oye, porque yo veo que hay mucha
personas que están trabajando, el padre y la madre, y claro, atender a la tarea diaria como profesores, incluso aunque sea en casa, pues les está costando trabajo. Mi hermano es médico y está recetando más ansiolíticos que nunca. Entonces, dices tú, bueno, en vez de estar más relajados, estamos peor. ¿Qué solución como está recetando más ansiolíticos? Sí, bueno, sí. Bien, una de las cosas que nos da oportunidad esto es que debemos entender que los que hablemos de educación podemos adaptar lo que hay que hacer a cualquier situación. Es decir, la educación está muy por encima del virus y está muy por encima incluso de la enfermedad y de la salud. Una cosa que le hemos dado muchísima importancia a la salud, y lo es. Y más en un momento como este, parece incluso que es más. Bueno, pues la educación siempre ha estado por encima que la salud, es más importante. No es lo mismo morirse feliz que no feliz, Y a veces, bueno, no voy a entrar yo en cosas demasiado trágicas, pero es verdad que, por supuesto, hemos pensado cómo teníamos que actuar si pasara en este escenario o si estuviéramos en este otro escenario. Y es verdad que preguntar no nos preguntan mucho, o siempre nos preguntan segundos, ¿no? O sea, el segundo nos preguntan y una vez ha preguntado, apuntan y hasta yo recuerdo que estuve 6 meses como asesor, no, éramos 6, no, me acuerdo 6, es un año, estuvimos un año siendo asesor de una cosa del ministerio y éramos 6 educadores que estábamos allí atendiendo esto. Y el caso es que perdona que he sonado. Y me acuerdo que estuve de asesor incluso del ministerio en el año 2006 con la ministra María José San Segundo y para el fomento de la lectura. Entonces hicimos informes, tal. ¿Aquello sirvió para algo? Pues no sabemos si nos escucharon o no estoy seguro. Lo que sí sé es que, aunque nos preguntaran, cualquier padre de familia, cualquier responsable de un centro educativo, cualquier profesor, sí tiene su parcelita que es más importante que la del ministerio y que la de la nación, porque es la suya y porque es la que construye la nación al final y que construye todo. Por lo tanto, sí es verdad que esta pregunta que tú haces nos la debemos hacer todo el mundo, y es ¿qué vamos a hacer en septiembre si el escenario es A y si el escenario es B, ¿no? Y por supuesto, es verdad que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un apaño, ha sido un híbrido, ¿no? Hemos dicho, bueno, pues la clase pero por online, ¿no? Y entonces, claro, no hay... El rector nos mandó a nosotros, a los profesores de la universidad, aquí en Córdoba, nos mandó una carta muy significativa. Yo la guardo porque es histórica, me parece, en la que venía a decir, bueno, cuando vayáis a evaluar para final de curso a los alumnos de universidad, tened en cuenta que puede no haber dispositivos digitales en casa para todo el mundo. Tened en cuenta que pueden haber wifi. Tened en cuenta cuando hagáis el examen que a lo mejor se cuelga y a lo mejor no está. A lo mejor, o sea, haced lo que podáis, ¿no? Y entonces se impone la realidad, lo cual es magnífico. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos, en efecto. No creo, sinceramente, que nos vaya a ocurrir exactamente igual, porque creo que nos pillará de forma distinta. Creo que en mucho de lo digital se ha avanzado, ¿no? O sea, debemos mandar pocas tareas. No voy a decir esto aquí, hay demasiados profesores, pero tenemos que saber exactamente lo que vamos a mandar, cómo vamos a mandarlo, porque no podemos hacer compatible el sistema antiguo con el sistema moderno, ¿no? Esto ha cambiado, pues si cambia, cambia, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta otras cosas. Un profesor, me acuerdo, me preguntaba en un claustro de secundaria hace 3 semanas. Es que yo mando una tarea y no sé si la copia o si está copiando el niño. Y digo, bueno, bendito sea Dios. O sea, ya va siendo hora que el profesor no se dé cuenta que tiene que ser Dios, que tiene que ver todo, ¿no? Que está la responsabilidad del niño, está la libertad del niño y está también la educación del niño. Y también educación. Decía alguna vez, no en el claustro pero sí me decía un profesor de universidad, ¿y si el padre le ayuda? Y yo, pues si el padre le ayuda a hacer el examen universitario, pues allá el padre y el niño. O sea, ¿a ti qué más te da? Pues es el que corrige el examen, no es el que también tienes que vigilar el examen. O sea, hay una serie de depuraciones de roles que tenemos que aprovechar, ¿no? Y que sí que tenemos que prepararnos cada uno en nuestra casa. ¿Qué puede pasar si en noviembre estudiamos en algo parecido? Nunca va a ser exactamente igual, va a ser mucho más fácil. O sea, que esto no... lo hemos pasado mal porque nos pilló también desprovisto de muchas cosas y además, bueno, también el miedo ha sido muy grande y entonces, es una serie de cúmulos de cosas que yo creo que no se van a volver a repetir. Pero podía pasar en noviembre, podía pasar el año que viene. Bueno, la vida siempre ha sido así.
¿eh? La vida no ha dependido nunca de uno y nosotros creíamos hace unos meses que lo teníamos muy controlado. Este es nuestro problema, las organizaciones, las instituciones y nosotros mismos. Aprendamos de esto y yo, desde luego, sí que tengo mi plan en mi casa. O sea, yo sé lo que hice en marzo en mi casa es distinto a lo que hago ahora. Yo me he inflado de jugar a juegos de mesa y me quedo con la gana de mandaros una lista. No sé cómo, a ver si a Juanjo se le ocurre cómo haceros llegar una lista, ¿no? Por lo menos al colegio, a los colegios, que llegue una lista. ¿Eh? ¿Qué he dicho? Perdona. Que te voy a dejar mi correo escrito en el chat. Ah, por eso yo te mando luego una lista. Pero yo me he inflado de jugar al juego de mesa y me he inflado de ver películas. Y luego, conforme se ha ido avanzando la pandemia, he ido cambiando una serie de cosas y yo soy de los que me siento más unido a mis hijos y a mi mujer que ahora que antes, ¿eh? Y hay muchas cosas que eran importantísimas que no podía dejar de hacer antes que he dejado de hacer. Y no ha pasado absolutamente nada. O sea, que también debemos aprovechar esto para prepararnos en noviembre para hacerlo de una forma distinta. Ahora, sin estrés. O sea, por favor, vamos a controlar bien los horarios, vamos a controlar bien lo que hay que dar, vamos a controlar bien lo que se puede hacer y lo que no, porque lo que hemos hecho ahora es distinto, ¿eh? O sea, digo, por quien ha hecho la pregunta, no temas que si en noviembre nos volviera a pasar, que creo que no va a pasar, sinceramente, por lo que he oído, si en noviembre nos volviera a pasar, que es lo que está en el pueblo, si el noviembre volviera a pasar, desde luego, desde los centros educativos, desde todo el mundo, lo haríamos de forma distinta. Es que lo que hemos hecho ahora es un apaño, porque nos sobrevino todo, ¿eh? Y lo que hemos hecho es dar clase para que no os sintierais desatendidos. Y por eso lo hemos hecho a base de lomos, de profesorado, de vosotros, de dispositivos. Uno de cada 2 familias ha comprado un dispositivo para poder atender las clases en España. O sea, no hemos visto porque hemos hecho un apaño, pero no os preocupéis que en septiembre, octubre, si volviera a ocurrir algo que creo que no, insisto, creo que las clases lo que van a ser es más distanciadas, con más espacios, hasta que tengamos vacuna y ya está. Y luego tendremos vacuna y tendremos otro problema dentro de 2 años distinto, ¿no? Pero virus de estos hemos tenido peores, ¿eh? Como por ejemplo la sobreprotección, es un virus peor que este, ¿no? O la falta de cariño de padres a hijos, o de hijos a padres, o la violencia o escolar, este tipo de cosas también son virus que eran importantes que también tenemos que erradicar, ¿no? Sí. Mira, aquí hay otra pregunta, Fernando, de Raquel Caballero, que Sí. habla de cómo trabajar en casa el conflicto emocional por el que están viviendo los hijos, ¿no? Y yo también eso lo uno a recientemente una tutoría que tuve con una familia del colegio que me decía que su hijo antes del confinamiento era un niño que estaba deseando llegar del colegio y salir a dar un paseo, Sí. a jugar a la pelota, Sí. y ahora se ha acostumbrado tanto a no poder salir durante tantas semanas que ahora en la fase que estamos, ¿no? 1 o 2, no le ha salir, ¿no? Sí, sí. Ese es el síndrome de la cabaña que decíamos. Le pasa en todas las casas en algún grado, ¿eh? O sea, si no lo habéis detectado en la casa, buscadlo porque alguien lo tendrá, ¿eh? Hay gente que dice, bueno, ya me he acostumbrado, ya no necesito tanto salir. Eso tiene una parte buena y tiene una parte mala que hay que saber dominar. El conflicto emocional, no sé si te referías también más a las peleas en casa. ¿O qué? Aparte de esto, del miedo. Raquel, no sé si estás aquí, Raquel. Raquel Caballero, para concretar más la pregunta. Bueno, el conflicto supongo que de todas las emociones en casa, ¿no? O sea, sí. Las emociones del enfado, la de la ira, la de la vergüenza, la tristeza, la propia alegría también, pero... Sí, buenas ¿no? tardes. ¿Qué tal? Perdón, O sea, es que no se activaba. Me refería también más que nada al conflicto interno con el mismo, los cambios de humor, de estar contento, de ser un niño alegre al estar todo el rato enfadado continuamente. ¿Cómo trabajamos nosotros eso cuando tampoco se deja ayudar mucho? Ese niño tiene más de 9 años, ¿no? Sí, sí. ¿O 9? ¿Cuántos tiene? 9. 9 justo. Porque lo que te ha pasado es que le ha venido justo la adolescencia en el confinamiento. Es decir, a los 9 años no hay nadie que no sea adolescente. ¿Eh? Puede ser a los 9 al final.
decir, la adolescencia empieza, es una cuestión afectiva y social, no es una cuestión biológica. La biología viene después. Es verdad que la biología suele venir a los 12, 13 años, bien, pero ya es una cuestión, o sea, es todos esos cambios que tú estás notando, dice, hombre, si tuviera 16 no me extrañarían, pero me extraña con 9. Dice, bueno, estupendo. Pero es que antes del confinamiento no ocurría. Dice, bueno, esto se ha provocado porque se han dado las circunstancias. No es nada malo. Es como si me preguntaras exactamente igual. Tu pregunta, como si hubieras dicho, digo para tu tranquilidad, no digo porque, como si hubieras dicho, oye, tengo un niño adolescente. ¿Eso es malo? ¿Qué hago con él? ¿No? Y te diría, no es, como antiguamente se decía, ni una enfermedad pasajera, ¿no? Porque no pasa tan fácilmente, vamos, es que lo vas a casar siendo adolescente. ¿Eh? Y entonces no te preocupes, y ya le tocará a tu suegra, o sea, digo a tu consuegra, no te preocupes, también digerir un poco. Pero él es adolescencia, y eso es una bendición. La adolescencia es una de las etapas más ricas que tiene el ser humano, donde los lenguajes son muy diferentes, y nunca es lo que parece. Y esto es lo que está pasando. Parece que está muy infeliz, pero te puedo asegurar que en la adolescencia se es más feliz que en la infancia. Además, teníamos que explicarlo largamente, pero tu hijo lo único que está es muy sensible, a flor de piel todas las emociones, se le están revolviendo las emociones, no las controla, no tiene experiencia, no tiene edad para saber cómo controlarlas, porque le ha venido demasiado pronto, digamos, y no sabe muy bien cómo se gestionan todavía eso. Y entonces es muy torpe emocionalmente y se atropella. Lo mismo que lo es con las manos y lo mismo que es con los pies, sobre todo con las manos. Y puede tirar el agua en la mesa y puede ser muy torpe. Y lo es con los razonamientos. Intenta hablar, no le está gustando cómo está explicándose, se enfada consigo mismo y se va enfadando y uno dice, pero chaval, tío, contrólate. Es que, bueno, pues eso son emociones. Eso es un conflicto emocional, como bien has definido, pero es un conflicto emocional sanísimo. O sea, está bien. Cuando un niño protesta, cuando un niño demuestra que sus emociones entran en conflicto y que no sabe qué hacer y además le va pegando a todo el mundo, va echando culpas a todo lo que hay a su alrededor, es cuando va progresando bien. Es decir, es cuando tiene oportunidad de centrarse, cuando empieza, o sea, el niño que se calla, que aguanta, después explota. Y necesitamos que lo haga en el momento. Es muchísimo mejor controlar una adolescencia con 9, 10, 11 años que con 20, 22, 24. ¿No? O sea, está bien, tu hijo está mayor. Y entonces lo que necesita por parte vuestra es paciencia, normas clarísimas, o sea, exigencia, de manera que lo que no puedo hacer, no lo puedo hacer, pero vosotros no os enfadáis, pero no discutéis, porque es que es imposible. O sea, en una discusión de un adolescente, siempre él tiene que quedar por encima. Y es bueno que quede por encima, porque si no se desajusta mucho, ¿eh? O sea, siente muchísima inseguridad. Entonces, tú dices una cosa, él dice otra, tú dices otra, y él dice otra más. Déjale ahí y di, pues hijo mío, pues esto es lo que yo pienso, me alegro que tú tengas otro criterio, y ya está, pues hasta aquí, pero tienes que hacerlo. Y tú le sigues exigiendo. Y si no lo hace, y imagínate, no abras la ventana, no abras la nevera y el niño así te desobedece, dices, vale, pues eres un desobediente, yo te lo he mandado, ha quedado claro, yo ya no puedo hacer más, tú eres libre, ¿no? Y él ya entonces es cuando tiene sensación de pérdida. Pero por dentro es una cosa y por fuera es otra. Y por dentro va bien seguro, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Si no, a ti. Gracias. A ver, estoy aquí intentando rescatar alguna pregunta. La adolescencia es que es muy chula, ¿eh? Pero es completamente, o sea, intentamos hacer la lógica y es distinto. O sea, un niño cuando quiere hablar, lo que hace es ponerse cerca y callarse. Claro, y entonces hay que callarse nosotros para que él hable y nunca preguntarle. Entonces, claro, es todo casi contradictorio, ¿no? Si quieres saber algo, no le preguntes. Estate cerca y cállate durante 40 minutos. Y entonces habla. Pero como le hagas una pregunta o dos seguidas, que es típico de madres, pues entonces ya no se habla, ¿no? Y decimos, el niño es que este adolescente no habla. Y dice, bueno, todo adolescente tiene muchas ganas de hablar, pero tiene mucho miedo porque sabe que hay mucho riesgo.
Vale, aquí estoy viendo la pregunta de Elena Tolmos de si se puede dar el síndrome de la cabaña en los adolescentes, pero entiendo que está respondida, ¿no? Que sí, ¿no, Fernando? Se da en niños pequeñitos de 3 años. Se está No, pero ¿me escucháis? Sí, Elena. Sí, cómo no. Pero que la mía era jocosa, ¿eh? Ah, vale. Ah, ya. Estoy aquí. No, Que se puede dar hasta en maridos, ¿no? Ojalá se den maridos, ¿no? Sí. Claro que yo lo que me refiero es que están deseando salir. Algunos sí, otros no. Bueno, entonces, claro, yo lo que me planteo es cómo tú, sin trasladarle miedo ni preocupación ni nada, le haces consciente de la situación que tenemos. Porque tú te los ves ahí fuera. ¿Qué? A ver, es muy gracioso que preguntes, ¿cómo? ¿Cómo hacerles que sientan miedo? ¿No? Que sea prudente. Claro, entonces, la prudencia es una virtud, el miedo es una emoción. El miedo lo tiene el ser humano. Es verdad que algunos son temerarios, muy bien, ¿no? Entonces uno tiene que enseñarle las cosas con claridad y decirle la verdad siempre es beneficiosa, ¿no? Entonces tú le dices, mire, hijo, vas a salir o quieres salir, pero ten en cuenta estas son las normas y además estas son obligatorias, no puedes saltarlas porque está la salud o está la prudencia o está la dignidad, está lo que queráis dependiendo de qué cosa, ¿no? Y uno va diciéndole, claro, luego juega con su libertad y uno le dice, yo no solo es que tolero tu libertad, sino que es que me enamora tu libertad. O sea, me encanta que seas libre y puedes hacer lo que te dé la gana. Porque cuando lo haces bien, es que me emociona tanto que pudiendo hacerlo mal lo hagas bien, ¿no? Que me parece tan valioso que evidentemente tu libertad, entre otras cosas, me parece todo un regalo. Tu libertad, que tú eres bueno y que tú eres inteligente. Eres libre, bueno, inteligente. Con esto y con estas son las normas, sal a la calle. Y ahora, si te contagias, te cuidaremos. Pero te hemos dicho cómo funciona esto. Y ahora tú verás cómo funciona, ¿no? Y si tienes suerte, se contagiará. Y se dará cuenta que su madre llevaba razón, ¿no? Y igual no se contagia. Y entonces tendrá que aprenderlo en otro momento. Pero tú, el no tengas miedo, porque no tenga miedo. Sino que simplemente dile cómo son las cosas y está. Fernando, después de llevarte 11 semanas aquí dentro metida, 24 horas sobreviviendo en esta situación extrema de teletrabajo y telecole, pues... Psicológicamente en una burbuja extraña. Sí. Claro, entonces tú dices, bueno... Efectivamente, tenemos que salir. Además, yo incito a que retomemos nuestra vida ordinaria. A mí es que lo de la normalidad me pone un poco nerviosa. Entonces, retomemos la vida ordinaria, pero claro, es que depende retomarla de nuestra responsabilidad. Sí, pero es un gran ejercicio que le vamos a enseñar a nuestros hijos. Hemos sido prudentes durante 13 semanas, como tú dices. Hemos sido obedientes. Hemos sido obedientes con independencia de todo, de ideologías, de partidos políticos. Hemos sido obedientes porque creíamos que esto está por encima, perfecto. O sea, le hemos dado una gran enseñanza, ¿no? Sí es bueno también enseñarle que la libertad no podemos perderla. O sea, tenemos que intentar hacer esfuerzos por no meternos en una burbuja. Eso tenemos que hacerlo con todas las medidas necesarias. Es muy bueno que no vean en el padre y la madre el temor al descontrol absoluto. O sea, es decir, bueno, es que no sabemos qué puede pasar. Dice, mira, nunca supimos qué puede pasar, lo conocíamos. Pero antes estábamos peor que ahora. Porque ahora hemos dado un paso en esto, por lo menos, ¿no? Entonces, hay que explicarle a los niños que no se va a morir. Sale, prudente. Ahora, claro, si sale, ¿qué es el prudente? Se lo enseñáis. Mira, esta norma, esto es lo que hace un niño prudente. Y tú, como que eres listo y bueno, y además eres prudente, esperamos que lo hagas y lo harás. Confiamos en que lo hagas y con eso sales con todas mis bendiciones. Y no os preocupéis. Ese
ese poco respeto a muchas cosas tampoco es malo del todo. No nos imaginemos, o sea, no nos imaginamos del todo, seguimos pensando a veces que lo vamos a controlar nosotros, y esto no es controlable. Entonces, otra cosa es el temerario, claro, si le veis haciendo una barbaridad, decir, oye, te quedas castigado sin salir porque te he dicho que imaginaos que queréis que vaya con mascarilla a un sitio y vas sin mascarilla, por decir, mira, no sales porque vas sin mascarilla. Como te dijimos que no cogieras la moto, o te subieras de paquete en una moto de un compañero antes y te subiste, entonces te quedas sin salir. Bueno, le podemos castigar porque no cumpla las normas si queremos, pero no es malo transmitirle el miedo que tenemos, porque es más nuestro y es bueno quitárselo de encima. No puede hacernos daño psicológicamente esta situación. Ahora que tenemos... Aquí en Córdoba hay poco virus, hay mucho calor. Y cuando hay mucho calor, o sea, la gente está siendo imprudente, no está pasando nada. Hay que tener tranquilidad y prudente, o sea, que decir que yo soy de los temerosos, que no digo yo que yo soy... Pero aún así, hay que recuperar la libertad. Y esto es importante controlarlo. Y confiar en Dios y que, bueno, que ya nos irá, vamos. Dentro de la prudencia. Fernando, una cosa solamente, cuando tú comentabas todas las cosas que hemos hecho a lo largo de estas semanas y estos meses, para mí algo que ha sido esencial con los 4 niños metidos dentro de la casa ha sido intentar mantener la alegría y la paz. O sea, yo creo que por encima de cualquier otra cosa. Por eso, porque ella decía, no, el coronavirus, ¿no? La chica decía el coronavirus. Y bueno, no cogerle miedo, pero yo no sé, para mí era esencial el intentar compaginarlo todo, pero mantener la paz. Pero no temáis al conflicto. No, es decir, los niños se peleen más, no es malo. Es decir, la situación, esto es muy importante decirlo bien, o sea, la situación ideal no es... Se ha ido. A ver, se nos ha ido. Fernando se nos ha ido, creo, ¿no? Se nos ha ido el ponente. El calor bueno, pues, ha llamado. Que siga Elena con su... Elena, sigue con tu conflicto. Pero que yo me refería a la paz interior, no a la paz social. Pero si vosotros habéis pasado, vosotros que temor, y vosotros habéis pasado ya todo, Elena, allí en el Portí. Bueno, Juanjo. ¿Juanjo? Fernando. Fernando, tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, Fernando. No, espera. Ahora sí, ahora te hemos recuperado. Espera, no es que tenga el micrófono, es que se me ha apagado entero todo, pero no el micrófono. Espérate, estoy dándole. Me refiero a la paz interior, no a la paz social. Sí. Sí, pero bueno, aprovecho también. Claro, ¿se me oye ahora? ¿Ahora se me oye? Sí. Pues me sigue dando el micrófono. Sí, a la paz interior, pero a las dos. O sea, es decir, la paz interior de no va a pasar nada. Bueno, es que nada y que pasa, ¿no? Que hay que plantearse ahora, ¿no? Si llega el virus a casa, ¿es que pasa algo malo? ¿O es que llegará el virus simplemente? Bueno, de hecho, yo he tenido un hijo que ha estado enfermo. Claro. Y bueno, hemos intentado llevar lo mejor que ha podido. Ya está. Claro, exactamente, ya está. Y ha habido un derroche de cariño que no habría sin virus. Porque ha habido un algo más. Ya está. O sea, es decir, el cariño es el mismo probablemente, ¿no? Pero una demostración, una ocasión de demostración inédita que, o sea, los relatos de adolescentes, especialmente adolescentes, 9 en adelante, ante tensiones de este tipo, o sea, lo que han vivido estos días en vuestra casa se grabará para toda su vida. Y es una joya lo que tenéis por delante también en este mes, en estos meses de verano. Este verano se le grabará especialmente. O sea, han visto la verdad de su padre y de su madre,
y han visto también el miedo, han visto, pero cómo reacciona. Bueno, pues aprovechemos lo que nos queda regular, que eso da igual, ¿no? Pero los niños, por ejemplo, yo ahora mismo estoy pensando en un relato de un niño que ha estado bastante enfermo, de hecho, iba a ir, y se recupera un alumno que tengo, y entonces, o sea, es que ha comprobado más que nunca lo que le quiere su padre y su madre, ¿no? Y creía que uno de ellos no le quería. Bueno, pues esto es una ocasión también, o sea que vamos a aprovechar todo esto y ya está, y estemos esperando. O sea, lo importante es aprovechar educativamente, afectivamente, emocionalmente, intelectualmente, es decir, humanamente, personalmente, todas las ocasiones que nos da esto, que son muchísimas y riquísimas, y que igual tenemos una oportunidad tan grandiosa como esta, ¿eh? Hay que aprovecharla bien. Porque ahora que hay medio un poco, hay gente, o sea, ahí los más emocionales tendrán más miedo que los otros, que los racionales. Entonces habrá unos niños que dirán, uff, qué miedo, pues no pasa nada, que lo expresen, nosotros ni nos reímos de ello, ni le tratamos como tonto, ni lo tratamos como miedoso, sino simplemente que es emocional. Me dice, oh, uff, pues es verdad, pero pensarlo, mira, iremos para adelante y si viene lo que venga, ya nos pondremos todos a trabajar y ya veremos qué pasa, ¿no? Ese optimismo, en cualquier circunstancia, es lo que podéis enseñarle ahora. Tenéis que enseñarle que podéis ser felices en cualquier circunstancia, y esto también. Y os enseñáis ahora, lo demás son mentiras. Me ha gustado mucho esa frase, Fernando. Pues así es. Me tengo aquí una última pregunta, quizá, o la penúltima, de Ángeles Jorba, que es una mamá del colegio, que plantea una pregunta, entre comillas, contraria, ¿no? Es decir, bueno, asociada al síndrome de la cabaña, ¿qué hacer para animar a los niños a salir y socializar? Sí, bueno, no os preocupéis que socializar no hace falta. Es decir, la socialización está sobrevalorada y además es políticamente manipulada. Se ha ido. Se ha ido otra vez. A ver si vuelve Fernando. Pablo Hermoso, Elena. Vale, a mí luego me dejas preguntar, ¿vale, Juanjo? Perfecto, Pablo. A ver, Fernando. Parece que esta vez estás teniendo más problemas. Un saludo, Irene. Muchísimo gusto a todos. Gracias. De tan lejos. Desde el otro lado del mundo, pero ha estado excelente y para nosotros ha sido muy enriquecedor. Estábamos todo el equipo del psicopedagógico del Kinder unido y la directora de orientación. Así es que muchísimas gracias por todo. Nos tenemos que retirar, tenemos otras reuniones, pero ha sido muy valiosas las aportaciones y muchos saludos a España. Muchas gracias. Que vaya todo bien por El Salvador. Gracias. Adiós. Hasta luego. Voy a un momento a llamar a Fernando, un segundo.
¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, perfecto, bien. Ya está. Ya ha vuelto Fernando. Ah, otra vez se ha vuelto a ir el audio. Se te ha vuelto a silenciar el micrófono, Fernando. Sí, estas son las cosas del directo, Mariló. Es que al principio de todo esto, cuando empezaron, yo soy de Málaga, de Sierra Blanca, y cuando empezaron con lo de la Tendis at Home, era que se iba, que se venía, que la otra no lo tenía, el chat de las madres, mi hija no se puede conectar. Y era como está ahora mismo, ¿no? Como que se va, que se viene, ¿no? Sí. ¿Ahora me oye tampoco? Ahora sí, Fernando. Ahora sí. Buena madre de Málaga. Gracias, es una buena Fernando. madre de Málaga. Bueno, decía que es que ha sido hablar de la Junta de Andalucía e irse el micrófono. Esto que tiene, ¿no? ¿Vale? No, estaba diciendo que la socialización está sobrevalorada y hay que entenderla bien. Es decir, la Junta de Andalucía decía que el objetivo principal de la escuela era la socialización, lo cual es una barbaridad porque el niño se socializa dentro del útero materno, o sea, empieza a socializarse con la madre, con la que tiene contacto de gestos, emocional también, y voluntarios. Estoy hablando, hoy sabemos mucho más de las emociones de los niños antes de nacer, sobre todo en los últimos meses, pero de embarazo, pero antes de nacer, ¿no? Es decir, uno se socializa en casa muy bien. Luego, lo que se ha socializado sale a la escuela. Eso es de acuerdo, ¿no? Pero no nos preocupemos tanto porque el niño no esté saliendo con otros compañeros, porque no lo va a perder. O sea, no, si aprende a convivir dentro de casa, si aprende a estar con los hermanos, si aprende a tolerar la imperfección de la gente, a tolerar el tiempo, a tolerar los turnos, a tolerar un montón de inconvenientes y de contrariedades, va a tener fácil el socializarse. Hay gente que o sea, el que está muy bien educado se socializa muy rápidamente, ¿no? Aunque no tenga muchos hermanos o lo que sea. O sea, no os preocupéis que siempre recuperará ese tiempo que tiene ahora perdido y no hace falta empujarlo. Podéis decir, sal, si es por miedo sí que hay que insistirle un poco, pero si es porque tenga oportunidad de contacto con gente, hoy en día se socializa muy bien de muchos modos, entre ellos también por WhatsApp. O sea que no le preocuparía, o sea, no me preocuparía a mí o sea, sí me preocuparía si no salen por miedo, si no salen por pereza, si no salen, ¿no? Ahora, es que todavía es demasiado pronto, nos han acostumbrado demasiado tiempo a estar sin necesidad de estar con gente, pues ahora hay un periodo intermedio que es lógico que todavía cueste, ¿no? No hay problema. Vale, pues... Vale, bueno, aquí hay un par de preguntas más, pero espera que vamos de tiempo regular, Fernando. Pues di las dos y las contesto en un segundo. Venga, pues mira, la de ESCO habla de la huella que pueden dejar en los niños, ¿no? Pues todos estos sentimientos, todas estas experiencias. Por un lado, los positivos, que van a ser siempre gratificantes, y por otro lado, habla de la gente que ha vivido un entorno, una situación, unas experiencias más negativas. Que si la mente humana está capacitada para eliminar esos recuerdos negativos. Sí, depende de cómo los vivamos los adultos, especialmente la persona por la que se sienta más querido o las personas, padre, madre, que se sienta más querido. Depende cómo lo enfoque ellos, los padres, los niños aprenderán a enfocarlo en el tiempo. Si ha habido una tragedia dentro de la familia, una muerte, algo más difícil, un cataclismo económico y que todo el mundo está pasándolo muy mal, es verdad que lo que le va a dejar huella no es el hecho en sí. No deja una huella ni la muerte, ni deja, o sea, por supuesto que deja huella, ¿no? Pero la huella traumática a la que teme la pregunta
es dependiendo de cómo lo tomemos el padre y la madre. Si lo vemos con esperanza, si lo vemos positivamente, se agarrará a eso porque cree realmente, porque todo el ser humano tiende a la esperanza y entonces se agarrará, será optimista y aunque sufra mucho, le duela mucho y durante mucho tiempo haya tristeza, sin embargo no hay trauma. Eso es otra cosa distinta, ¿vale? Muy bien. Y lo segundo... La segunda pregunta es de Ángeles, que antes hablaba sobre cómo animar a la gente, a aquellos niños con síndrome un poco de cabaña, de salir. Sí. Y ha hecho una segunda pregunta de el factor que no les mueve es el miedo. Sí. Aunque parezca que es la pereza y la costumbre, la comodidad puede, bueno, en algún momento puede que ocurra, pero sobre todo es la mezcla de humanidad con miedo, y con una cosa que se estaba gestando y que ahora lo que he hecho es salir a dar la cara, que es la timidez, ¿no? Que hay que explicarla, que tiene que ver con el yo. O sea, el tímido es una persona con un yo muy grande que espera que los demás vengan a uno en lugar de uno hacer el esfuerzo de ir a los demás. Entonces puede ser que uno diga, bueno, pues este niño es que lo que no quiere salir porque dice que no, que le traigan algo, o sea, que se muevan las demás hacia uno, ¿no? O que venga el mensajero, que venga el no sé qué, que venga no sé cuánto. Bien. Puede ser una mezcla de comodidad o de un yo muy grande. Pero sea lo que sea, el miedo también es lo más probable porque la tercera causa es el miedo y es la más probable. Es un miedo soterrado, un miedo al... Bueno, no vaya a ser que pase algo, o miedo no vaya a ser que contagie aquí a alguien yo, o que, en fin, lo que sea. Pero sea cual que sea, tenemos que hacer lo mismo, y es tranquilidad, comprender que exista, no exigir tampoco cosas raras, tienes que salir porque sí, dice, bueno, sal, proponle cosas donde tienen que salir, que a media distancia y que lleva un poco esfuerzo, ir poco a poco ampliando un poco la distancia. Pero no hay que darle importancia ahora porque va a venir un verano donde vamos a tener que movernos porque hace mucho calor. Entonces yo creo que va a jugar a favor nuestra. ¿Vale? Perfecto. Oye, Fernando, muchísimas gracias Nada, un placer. Esta gran sesión y tu aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Nada, muchas gracias a todos por estar aquí y por haber asistido. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A todo el comité de Tierra Llana Entre Pinos y familias. Gracias al colegio, que le tengo mucho cariño al colegio y a todas sus familias. Y a los que habéis estado de fuera del colegio también, muchas gracias. Bueno, os pasaré la lista esa de juegos para esto, ¿no? Sin publicidad, pero en fin, que ahí hay algunos juegos así más modernos que han salido en los últimos años, que si el virus y no sé qué, bueno, pues algunos incluso más ricos, el virus es muy limitado, pues algunos que sean para que os quedéis con eso, ¿vale? Y a Juanjo que lo pase, no sé cómo, que sepa él, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Gracias, Hasta luego, adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, Fernando. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. A todos un abrazo. Gracias, Fernando. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Fernando, gracias. Gracias, Fernando, muchísimas gracias. Hasta luego. Nada, vosotros, adiós. Bueno, pues ya está. Gracias, Fernando. Estupenda charla. Enhorabuena. A ti, hasta ahora, hasta luego. Pues nada, pues voy cortando. Adiós a todos, adiós. Adiós. Adiós, Fernando, muchas gracias. Bueno, Juanjo, te mando esto por correo, ¿no? Perfecto. Tú te lo has apuntado, ¿no? Tu correo electrónico me lo has dado. Sí, Juanjo. Perdón, no lo he cogido, espera. Bueno, tú tienes mi WhatsApp, ¿no? Sí. ¿Cómo has dicho? Perdón. A ver, lo tengo aquí, no, en el WhatsApp, en el chat. Juanjo.saez. A ver, tu chat. Vale, eso sí, lo sé. Lo veo, a ver. O si no, te lo mando por WhatsApp. ¿Dónde estás? Tú tienes mi WhatsApp, ¿no? Pues ya está. Pues mándamelo y yo te envío esa lista por si alguien necesita. Muchas gracias, Fernando.
Muy bien. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego, adiós.